Muy buenos días, los saludamos con gusto este lunes con un programa más de los fundadores. Este programa que con motivo del 60º aniversario de la Universidad Autónoma de Chihuahua tenemos el gusto de llevarle, y bueno, con un personaje siempre distinguido de nuestra universidad, estas historias de vida a través de las cuales se ha venido construyendo esta gran institución que conocemos hoy en día como Universidad Autónoma de Chihuahua. Y déjeme comentarle que precisamente esta mañana nos visita en este majestuoso recinto, la Quinta Gameros, Centro Cultural Quinta Gameros, un recinto con un gran contenido histórico. Nos visita el maestro Santiago Gutiérrez Torres, quien pues tiene una larga trayectoria en la institución y que pues viene hoy, esta mañana, a compartirnos esas historias que ha vivido y vivió durante su estancia en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Muy buenos días, ingeniero. Buenos días. Bienvenido a este programa Los Fundadores. Muchas gracias. Maestro, la intención de este programa es precisamente poder rescatar esas vivencias, esos testimonios de vida, de esos testimonios que a veces desconocemos, la gente no conoce, pero que son fundamentales en nuestra formación personal y profesional. Maestro, quisiéramos que nos platicara. Usted fue estudiante de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que nos platicara cómo es que usted llega a la facultad, cómo es que decide estudiar esta carrera de ingeniero químico bromatólogo. Bueno, ya la vocación de la química la traía ya desde bachillerato, a lo mejor desde secundaria. Me gustó la asignatura de química, se me facilitó mucho las asignaturas de química orgánica, química inorgánica, y obviamente me incliné por esa área profesional. Llegamos algunos compañeros de Parral, aquí a Chihuahua en 1970. Entonces la Facultad de Química, que en ese tiempo era Escuela de Química y Escuela de Química y de Fruticultura, estaba instalada en lo que es ahora el Paraninfo de la universidad, en la planta baja. Ahí estaba la Escuela de Química. Ahí nos tocó ingresar a nosotros. Éramos muy pocos alumnos, un grupo de 30 alumnos en ese tiempo, de los cuales en 1971 nos tocó inaugurar el nuevo edificio de la Facultad de Ciencias Químicas, allá en el campo viejo, todavía ya, ahorita, ¿verdad? A un lado de la ciudad deportiva. Nos tocó inaugurar el edificio de la facultad, todavía escuela de Ciencias Químicas. Ahí pues viví yo mis años de estudiante, pues muy bonitos años, ¿verdad? Porque convivíamos de manera muy pertinente la vida estudiantil. Éramos de fuera, vivíamos solos, varios compañeros, teníamos que hacer comida, sostenernos, hacer tareas y todo, trabajar para poder continuar estudiando. A mí me tocó la suerte de que tuve conocer al secretario de aquel entonces general de la UACH, el licenciado Gilberto Vaca Beltrán del Río, quien fungía como secretario con el rector Miller, José R. Miller, y me permitieron las instalaciones de la escuela para trabajar en vacaciones y poderme sostener. En Navidad hacíamos pollos ahumados y vendíamos muchos pollos ahumados, incluso pasaba Navidad y nos seguían pidiendo todavía. Nos iba muy bien. En verano nos tocó organizar por primera vez, incluso en la universidad, los cursos de regularización para estudiantes reprobados de física, matemáticas, química, principalmente. Y teníamos alumnos reprobados del tecnológico, de la Facultad de Ingeniería, de Ciencias Químicas. Teníamos muchos candidatos, porque
en ese entonces no se ofrecían ese tipo de cursos de preparación para extraordinarios. Entonces también fue un mercado muy bueno para podernos sostener nuestra carrera, ¿verdad? Y de ahí nació la inclinación de dedicarme posteriormente a mi vida profesional como académico, como docente, ¿verdad? Yo termino como estudiante fui presidente de la sociedad de alumnos, fui consejero técnico, fui consejero universitario en algunas de las gestiones del licenciado Ornelas, Óscar Ornelas, del licenciado Miller, posteriormente del contador Orcasitas, ¿verdad? Y con eso terminé mi carrera de estudiante. Termino mi carrera, me voy a México un año a especializarme en ingeniería química, regreso, ingreso como maestro de todas las químicas, por cierto. Yo quería dar matemáticas y física, pero el ingeniero Fernando Curiel Terrazas, no sé si alguno de ustedes lo haya conocido, un maestro muy recordado en mi facultad, muy excelente maestro, muy dedicado. Quizá de él tomé su escuela, ¿verdad? Él se preocupó mucho por mí. Me dijo que yo no iba a dar mate ni física, a pesar de que era lo que me gustaban, y me dijo, tú vas a dar todas las químicas. Y empecé como maestro de todas las químicas, llegué a tener 35 horas frente a grupo, ahí en la facultad, en la escuela. En ese momento todavía era escuela de química. Ahí empecé como maestro en 1976 de la ahora Facultad de Ciencias Químicas. Posteriormente, a los 5 años de ser maestro, yo tenía 31 años de edad, llegué a la dirección de la Facultad de Ciencias Químicas. Tenía un año de haberse declarado como facultad por la entonces directora anterior mía, de la maestra Irma Ortega Yáñez. Ella conformó la maestría y subió a la escuela como facultad. Y ahí entro yo a los 31 años como director interino a raíz de una situación que se dio en ese momento en la escuela, en la facultad. Y duré 2 años como interino. Después, al terminar mi interinato, me lanzo como candidato a director ya para elegir elecciones, contra incluso maestros que fueron míos en toda la carrera. Y afortunadamente, a pesar de que hubo debates para presentar los programas de trabajo y todo, afortunadamente tuve el consenso de toda la comunidad, tanto estudiantil como docente, para salir electo director de la facultad. 3 años más. Entonces tuve 2 años como interino, de 1980, 82 y de 1982, 85 como director electo. Con muchos recuerdos, con muchas anécdotas, con una visión de mi facultad, porque ahí me la viví toda mi carrera en vacaciones de Navidad y vacaciones de verano. Entonces conocí a mi escuela al revés y al derecho. La gente que me vio desde estudiante, pues ahí continuaba trabajando. A mí me decían Chago todo el mundo, nadie me decía ingeniero o el señor director, porque me conocieron como estudiantes, las secretarias, los conserjes, los mismos maestros, ¿verdad?, que fueron mis maestros. Entonces para mí fue muy bonito el trato que me han dado, y hasta la fecha que me dicen Chago todos, ¿verdad?, toda esa comunidad de la Facultad de Ciencias Químicas. Me tocó un plan de trabajo, un programa de trabajo muy bueno también. Ahí iniciamos la carrera en ese entonces de ingeniero químico agroindustrial, la cual nos tocó incluso trabajar desde su elaboración
conjuntamente con la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, ellos fueron los que propusieron dicha carrera, y estuvimos trabajando para elaborar los programas de estudio correspondientes. También en ese tiempo, cuando yo entro a la dirección de la facultad, la escuela tenía planes anuales, ¿verdad? Y obviamente era muy pesado el número de materias que se llevaban todo el año. Se llevaban alrededor de 15, 20 materias durante un año completo, y era mucha carga horaria. Nosotros, la Facultad de Ciencias Químicas, en ese entonces, no sé si todavía, estábamos desde las 7 de la mañana hasta las 9, 10, 11 de la noche, todavía en los laboratorios metidos, trabajando, sacando las prácticas, desarrollando la currícula, ¿verdad? Semestre a semestre. Entonces nos propusimos semestralizar, prácticamente ya todas las escuelas y facultades de la universidad estaban semestralizadas. Dijimos, vamos a trabajar para semestralizar y aligerar un poco la carga de los muchachos, ¿verdad? Nos metimos al proyecto de semestralizar, y no la semestralizamos semestre a semestre. Hicimos un proyecto que duramos unos 2, 3 meses trabajando bastante duro para semestrarla de un jalón todos los semestres. De tal manera que al finalizar un ciclo, al iniciar el siguiente ciclo escolar, semestralizamos de primero a quinto año, ¿verdad? Todos los semestres semestralizamos. Entonces fue un trabajo muy, muy arduo, porque trabajar con la currícula, las secuencias de las materias, el número de horas, las cargas. Entonces fue muy bonito, porque allí a veces nos peleábamos que queríamos imponer. Lo hicimos incluso en la sierra, ese proyecto, en el rancho de Zootecnia, ¿cómo se llama? De Siachi. En ese tiempo no había celulares, no había teléfonos de nada. Entonces el que se enojaba se salía allí, se sentaba en una piedra y se estaba todo el día allí, hasta que se contentaba otra vez y venía otra vez a trabajar. Entonces no había problema de que nos estaban hablando, de salirse y todo eso. Nos sirvió mucho, porque en corto tiempo pudimos sacar ese proyecto de semestralización de toda la escuela, ¿verdad? Un proyecto bonito. Lo mismo la carrera de agroindustrias, iniciamos ese proyecto. Validamos la maestría, porque la maestría desafortunadamente nace sin ningún apoyo de la Secretaría de Educación Pública, sin ningún presupuesto. Cuando nace la maestría, prácticamente estaba cubriéndose con el mismo presupuesto de la licenciatura. Nos tocó trabajar también con la Subsecretaría de Educación Pública para conseguir los recursos necesarios para que la maestría fuera autosuficiente. Conseguimos bastante equipo. Nos tocó pasar un equipo de Estados Unidos de manera un poquito irregular, ¿verdad? En ese tiempo, porque era una cantidad de equipo muy grande que estaba ya en Laredo, y ya se iba a vencer un sexenio presidencial, y prácticamente nos iban a hacer de agua todo ese equipo que ya estaba comprado para la Universidad Autónoma de Chihuahua. No estaban los permisos autorizados para importarlos. Lo trajimos desde Laredo hasta Ojinaga, nos llevamos un camión de alumnos, rentamos unos camiones Thornton y lo pasamos escoltados con todos los alumnos. En la garita nos quisieron detener y todo, y no pudieron. Y logramos con ese equipo equipar muchos laboratorios de la escuela y de la facultad que nos hacían mucha falta en ese momento. Fue una bonita anécdota, quizá un poquito fuera de la legalidad, pero muy justa, porque ya ese equipo ya estaba comprado y prácticamente sentíamos que se iba a perder después, ¿verdad? Eran tiempos en donde, oiga, un término común de Chihuahua como
estado fronterizo, la Fayuca, ¿verdad? Eran Sí. tiempos en que la Fayuca, pues había... No, en ese tiempo incluso pasaba uno al paso con una carta, solicitando permiso con una carta. No había que tener que sacar visa y sacar una bola de cosas que ahorita existen, ¿verdad? En ese tiempo hacía uno una lista de alumnos que vamos a Carlsbad, la presentábamos en el puente, nos autorizaban el permiso y pasábamos, ¿verdad? Muy distinto. No era tan Hoy en estricto día, como maestro. ahora, sí. Maestro, Afortunadamente. los jóvenes, me platica que usted, bueno, viene como estudiante de fuera de la capital del estado, viene de Parral. ¿Cómo era la vida de los estudiantes, de los chavos? ¿Cómo se divertían? ¿Cómo era la vida del estudiante? Pues la convivencia que me tocó, o las vivencias que me tocaron a mí, por ser estudiante de fuera, teníamos varios compañeros, éramos 5 o 6 compañeros, teníamos una casita de 3 cuartos y le decíamos el penthouse. Se hizo famoso ese penthouse porque hasta los maestros iban ahí a pasar una tarde, un fin de semana y todo, a platicar con nosotros. Era una vida muy bonita, pues, muy sana. A pesar de que teníamos nuestras fiestas, comprábamos el fin de semana o algún puente, comprábamos nuestro barril, ¿verdad? Pero invitábamos maestros, invitábamos compañeras y todo. Éramos muy dados a llevar serenatas. Tenemos compañeros que tocaban la guitarra. Nos poníamos prácticamente cada 8 días a ensayar y andábamos toda la noche con las amigas, con las novias, llevando serenata, ¿verdad? Era muy común llevar serenatas en ese tiempo. A veces traíamos el pomo aquí, abajo del jorongo en época de invierno. Llegaban los policías a revisarnos y nomás hacíamos el jorongo aquí así y la botella aquí así para que no nos encontraran la botella. Oiga, y de los amigos, recuerdos de los amigos de carrera, maestro. De la carrera. Pues muchos compañeros, afortunadamente, que incluso fueron directores de bachilleres, director académico de la Universidad Tomás Bernal, Jesús Provencio. Como alumnos tuve a la hora rector Quique Ciáñez, otros compañeros, el equipo de fútbol americano de Átomos con muchas anécdotas, muy bonito ambiente. Fuimos 3 años seguidos campeones de la universidad, ¿verdad? Teníamos ¿Se acuerda de alguna final, maestro? No, ¿Cuáles eran los acérrimos Los contrincantes acérrimos ahí? eran Potros de Zootecnia y el tercer campeonato se eliminó Zootecnia, lo eliminó Conta, los linces, y le ganamos a Conta, a los linces de Conta, en el tercer campeonato que tuvimos de la Facultad de Ciencias Químicas. Los linces iban incluso favoritos, ya traían la playera de campeones abajo del jersey. ¿Lo tuvieron que guardar? Sergio Latorre, que en paz descanse, muy buen amigo mío, ¿verdad? Lo tuvieron que guardar, obviamente. Nosotros éramos más pobrecitos, no traíamos la camiseta de campeones, no habíamos comprado nada, ¿verdad? Pero les logramos ganar. Era un equipo muy comprometido. Se ha de acordar el señor rector en esos tiempos que había muchas limitaciones, pero yo traté siempre de apoyarlos mucho. A mí me parece que ese tipo de actividades pues ayudan a formar. Ahorita yo veo a él como rector, compañeros de él que están trabajando en empresas, la formación que tuvieron, cómo les ha ayudado a crecer profesionalmente y como personas, ¿verdad? Yo admiro mucho a toda esa gente que estuvo en esos equipos en ese tiempo, porque los veo ahorita y son magníficas personas. Entonces esos 3 campeonatos fueron cuando usted era director. Sí, incluso cuando yo entro a la dirección, los átomos de química tenían la fama de ganarse el último lugar siempre.
en último lugar quedaban siempre. Cuando yo entré a la Facultad de Ciencias Químicas, que nos metimos un poquito a apoyar al equipo, me prometió el entrenador de ese entonces, el Negro Peralta, que en 3 años los podía subir a campeones, y no, en 2 años los subió a campeones. En 2 años llegamos a campeones en ese tiempo. Bueno, pues es un equipo, los Átomos es un equipo de mucha tradición en la universidad, y bueno, con ese antecedente de tricampeones, y sobre todo los hoy personajes de la vida pública que en ese entonces integraron esa generación, que llevan a los Átomos a obtener este importante lugar en el fútbol americano universitario. Los juegos serían en el Nido de Águilas. En el Nido de Águilas en ese entonces, obviamente. Se retacaba el Nido de Águilas. La gente, sus familias, había algarabía. Mucha familia iba. Todos llevábamos a nuestros niños a los domingos a los juegos, ¿verdad? Oiga, pues qué importante en este caso, pues el fomento del deporte en los estudiantes. Y vemos, bueno, aquí lo vemos en estas generaciones que hoy nos toca abordar, generaciones exitosas que a través de la formación del deporte precisamente logran distinguirse o destacar en los aspectos de la vida pública de Chihuahua. Pues sí, yo creo que los jóvenes que ahorita están como funcionarios de la universidad, bueno, la formación que tuvieron como estudiantes, yo creo que ahorita están dando respuesta a esa formación, a esa trayectoria, a ese guardar la imagen de la universidad como se ha ido construyendo, ¿verdad? Ahorita yo digo que las personas que están ahorita frente a la universidad, pues fueron nuestros alumnos, ¿verdad? Y de alguna manera uno se siente orgulloso de verlos trabajando ahorita en la universidad, a todos los que se encuentra uno en cualquier posición, ¿verdad? Porque lo hacen con mucho orgullo. Creo que pocas instituciones como la UACH tienen la camiseta puesta en su gente, ¿verdad? Y eso es fundamental, sí, maestro. El orgullo, a través del orgullo, nos da armonía, el trabajo rinde más, maestro. El trabajo rinde más, la gente se suma y colabora a participar en los proyectos institucionales, y bueno, y se refleja todo este ambiente y esa lucidez de la institución se refleja en la comunidad, y eso es lo que refleja la universidad hoy en día, a través del esfuerzo de todas estas generaciones, porque hay que reconocer el esfuerzo de quienes han sido funcionarios, quienes han sido trabajadores, quienes han estudiado en la institución. Ese lustre se lo damos todos a la institución. Exactamente. Por eso yo hasta la fecha me siento muy orgulloso de mi alma mater, ¿verdad? Yo soy UACH, como dice la frase, ¿verdad? Orgullo de ser UACH. Orgulloso de ser UACH, ¿verdad? De ser UACH. Y lo digo en todos los foros. Maestro, me regreso un poquito. ¿Cuál era la expectativa de usted, siendo joven, hacer el planteamiento de irme a estudiar a otro lugar, en este caso venirse a la capital a estudiar? ¿Cuál era la visión? ¿Cuál era la expectativa de ese grupo de jóvenes que se vienen a Chihuahua, que hoy todavía lo seguimos viviendo, pero en ese tiempo era un Chihuahua muy distinto al día de hoy? A lo mejor la expectativa puede ser la misma, pero ¿cuál era esa visión? ¿Cuál era ese sentimiento de dejar mi terruño, mi familia, para buscar nuevos horizontes, en este caso en la Universidad Autónoma de Chihuahua? Bueno, pues yo creo que como todo joven, ¿verdad?, que termina su bachillerato, que quiere seguir creciendo, no quedarse estancados, porque muchos compañeros pues se quisieron quedar en Parral, por ejemplo, y no continuaron estudiando, pero el deseo de seguir creciendo nos hizo movilizarnos para acá, para Chihuahua. La apertura de la Escuela de Química en ese entonces, porque un año antes de que nosotros nos viniéramos a estudiar a Chihuahua, la escuela tenía nivel técnico, no tenía nivel
licenciatura. Era la escuela técnico-química. Técnico-química. Por ahí existen algunas fotos que Sí. está el letrero en el edificio de Sí, rectoría, todavía, ¿verdad? exacto, De la rectoría. ahorita en el Paralimpo, en las oficinas de rectoría. Y cuando nos toca a nosotros ya decidir venirnos a estudiar a algún lado, fuera, porque en Parral no había las instituciones, condiciones necesarias. Nos tocó la suerte de que la escuela técnico-química sube de nivel a nivel licenciatura, entonces en 1970, entonces nos toca venirnos en el 70 ya a entrar a una escuela profesional, ya porque en técnico-química no se les exigía bachillerato, luego ya a nivel profesional obviamente pues a todo el mundo tenía que exigirse que trajera el bachillerato. Entonces, en ese tiempo existía la escuela técnico-química, que había la carrera de técnico en alimentos y técnico fruticultor. Y así continuaron incluso como escuela, a nivel profesional, la escuela de química y la escuela de fruticultura, o la carrera de técnico químico en alimentos, o ingeniero químico bromatólogo, y la carrera de ingeniero fruticultor, ¿verdad? Hasta 1900, ¿qué sería? 74 más o menos, ¿verdad? Que se separa la escuela de fruticultura y crea su propia institución y sigue su camino la escuela de química, ¿verdad? Consolidándose. Muy bien, bueno, pues muy buena esta charla con el maestro Santiago Gutiérrez Torres, quien pues es un universitario de corazón y quien amablemente ha tenido, pues ha dado la oportunidad de charlar con él esta mañana en el marco de los festejos del 60 aniversario de nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Chihuahua. Pues un universitario de mucha trayectoria, quien además, también déjeme presumirle, de ser ganador del premio Chihuahua a nivel estatal en el área de biológicas, pues tiene una extensa carrera profesional y laboral en diferentes instituciones importantes y hasta la fecha en funciones de Chihuahua y en funciones trabajando. también. Hoy en día, director del CECIT número 6, plantel Chihuahua, a quien les mandamos un cordial saludo de su director. Acreditado al Sistema Nacional de Bachilleratos con nivel 2 de calidad. Bueno, pues aquí está el comercial, una buena alternativa para los jóvenes que puedan acceder al CECIT número 6, plantel Chihuahua, y bueno, pues van a contar ahí pues con todo el apoyo y respaldo de su director, quien pues realmente, maestro, la universidad hay que vivirla. Exacto. Y yo creo que usted es un ejemplo vivo de ese vivir la institución. Entonces eso nos llena de un mayor orgullo y sobre todo pues nos hace sentir gran parte de esta gran institución que es la Universidad Autónoma de Chihuahua. Vamos a un corte. Yo quiero preguntarle al maestro el por qué estudiar química. Química, igual que las matemáticas, en ocasiones a muchos nos causa cierto miedo, cierto terror. Quiero que nos comparta el ingeniero Santiago Gutiérrez cómo es que en la cabeza de un joven con grandes aspiraciones de venir a crecer, en este caso a la capital del estado, cómo es que se decide por estudiar esta carrera que hoy en día pues es una carrera muy reconocida y que sobre todo pues ha formado profesionistas que todos los días transforman con su quehacer la vida no únicamente de Chihuahua, sino también de México y del mundo. Vamos a un corte y regresamos en un momento en esta entrevista con el ingeniero Santiago Gutiérrez Torres. Muy bien, estamos aquí de regreso en su programa Los Fundadores, en una charla muy amena con el ingeniero Santiago Gutiérrez Torres, quien fue director de la Facultad de Ciencias Químicas, pero también pues quien vivió y ha vivido una vida muy intensa en la universidad, siendo estudiante, consejero universitario, consejero técnico, director, maestro, pues secretario administrativo también, secretario de
fundador del Sindicato del Personal Académico, del Espaguach, del Espaguach, con el maestro maestro Carlos fundador, de Paulín. con el licenciado Carlos de Rosal Paulín y un grupo de excelentes compañeros de ese entonces. Oiga, maestro, pues entonces pues una vida muy intensa en la universidad, la que ha tenido usted, maestro. En pocos años, además. En pocos años, muy joven. Usted accedió a la dirección siendo muy joven. 31 años, cumplía el mínimo requisito para ser director. La edad mínima que pedían para ser director. Y a los 5 años de estar trabajando en la universidad, además. Bueno, pues oiga, en la rayita cumplió con los requisitos para ser director. Todo. Pero bueno, la vida nos hace nos plantea esos retos, maestro. Retos. Y yo creo que nos los plantea en el momento preciso. O sea, dice aquí, y ya estás preparado para la dirección. No sé si llegan las cosas o uno las busca y las encuentra. Son muchas cosas, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Que tienen que ver y que se entrelazan en la vida y que de alguna manera nos marcan un camino, maestro. Nos marcan un camino. Como yo quisiera preguntarle antes del corte, yo tengo una inquietud. ¿Cómo es que usted me dice que tenía un gusto por la química? Pero ¿cómo dedicarnos a una ciencia a la cual, pues bueno, durante mucho tiempo, en el caso de México, en el caso de Chihuahua, durante mucho tiempo se generó cierto temor, evitarlas, estudiar químicas, matemáticas, física, a veces se consideraban como materias o como disciplinas no accesibles para la mayor parte de los jóvenes, maestro. Pues tiene razón, en realidad hasta la fecha siguen siendo o considerándose como coco de muchas carreras, ¿verdad? El llevar química, el llevar física, el llevar matemáticas, mucha gente le saca la vuelta, ¿verdad? Sin embargo, yo digo que primeramente que a uno le haya encontrado el gusto o la vocación. Creo que es más que todo vocación, porque yo tuve, por ejemplo, en bachillerato, la misma maestra que me dio biología, que no soportaba biología yo, y muy apenas la pasaba con 6, me dio química después y me sacaba puros 10. Entonces, la misma asignatura, el cambiar de asignatura de biología a química con la misma maestra, no fue en realidad la maestra la que me haya, o el maestro el que me haya inculcado la vocación, sino ya uno trae cierta inclinación por alguna de las áreas de formación profesional, ¿verdad? Yo recuerdo que yo quería estudiar medicina, pero nunca soporté ver disecciones, ver los cuerpos, los cadáveres, no pude. En cambio, con los mismos maestros empecé a ver química y me sentí en mi medio, ¿verdad? Ver cómo se van construyendo ecuaciones, cómo se construyen las fórmulas, cómo se balancean, mezclar química con matemáticas, mezclar química con física, porque son 3 áreas que prácticamente se desarrollan en la vida real al mismo tiempo. No está separada la química de la física. En la vida real, la química y la física y las matemáticas están ocurriendo al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, no sé si mi forma de ser me dio la cabeza como para identificarme con esas 3 asignaturas. Incluso como maestro yo di muchos años matemáticas y física, y después me metí a dar química, ya siendo profesionista, y como estudiante daba física y matemáticas. Preparaba a reprobados en física y matemáticas. Y con los maestros más duros, como el ingeniero Eduardo Antonio de ESA, que era maestro coco del TEC y coco de la UACH. Era muy canijo. Un 6 era un 10 con él. y logré preparar muchos jóvenes que salían reprobados con él y que pasaran los extraordinarios de él
en su momento, de física y de matemáticas. Usted mencionó una palabra que es clave, la vocación. La vocación, más que todo, yo creo. Se tiene que descubrir la vocación, los jóvenes tienen que descubrir su vocación. Sí. Porque luego los jóvenes atienden a otro tipo de situaciones externas y realmente lo vemos en esta charla, maestro, con usted, o sea, un profesionista pleno, satisfecho con su quehacer, y realmente eso es lo que debemos de buscar, maestro, ese equilibrio. Exacto, ahorita los jóvenes se van por buscar las carreras que pagan, supuestamente, donde pagan más, donde ganan más, sin embargo son las más saturadas, y yo creo que se desarrollan todos frustrados porque no estudiaron lo que verdaderamente querían estudiar. Es lo que debe un joven ser, ¿verdad? Y al final de cuentas no van a obtener lo que ellos aspiran y desean en una carrera. Al final yo creo que fracasan. Y aunque yo digo que el éxito no está en ganar mucho dinero. Yo tuve consejos de maestros míos de que el dinero se va llegando poco a poco con los años. Ahorita los jóvenes quieren ganar dinero muy rápido, quieren egresar e inmediatamente ser gerentes o directores. Hay que caminar poco a poco para ir agarrando la experiencia que se le quiere para poder uno exigir mejores sueldos en un momento dado. Y este es un consejo también, maestro, pues también que recae en los padres de familia, porque luego sí queremos profesionistas exitosos, pero también tenemos que comenzar desde la elección precisamente de lo que voy a hacer, qué es realmente la vocación que yo tengo para poder aspirar en unos años, como usted dice, producto del esfuerzo, que yo creo que es lo más bonito, maestro, poder con el fruto del trabajo, poder obtener y llegar, en este caso, a la realización plena de la persona. Exacto. Pues sí, definitivamente. La cultura del esfuerzo, ¿verdad? Nos tocó a nosotros vivirla, y con carreras que, aparte de que tenemos que trabajar para sostenerse, estar prestando exámenes de química, de física y de matemáticas. Sí, pues... Sí. Pues una historia de vida muy completa, maestro. Quiero preguntarle, maestro, en ese tiempo cuando usted accede a la dirección de la facultad, obviamente el mundo, todo el contexto, veníamos de épocas muy difíciles, de los grandes movimientos, los mismos países y naciones, había enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Había situaciones... La Guerra Fría. Con la Guerra Fría había situaciones complicadas en el contexto. Y obviamente Chihuahua, aún en la lejanía del centro del país, pues no estábamos ajenos a esa época. Inclusive en esa misma década, Ronald Reagan sufre el atentado, el mismo Papa, Juan Pablo II sufre el atentado. En esa época es un mundo medio convulso. ¿Cuál era la visión en este caso de un joven director que llega a dirigir una institución como era en este caso la Facultad de Químicas? ¿Cuál era la visión en ese contexto? ¿Cómo observaba usted el panorama de ese mundo que nos rodea? Yo, en lo personal, le puedo decir que como llegué a la dirección a los 31 años, prácticamente yo estaba todavía muy, muy joven, ¿verdad? Yo había egresado de la facultad hacía 5 años antes. En mi trayectoria de estudiante había participado yo en funciones de dirigente estudiantil. Fui presidente de la sociedad de alumnos, ya le comenté, fui consejero técnico, consejero universitario, y me tocó incluso como presidente de la sociedad de alumnos participar en movimientos muy fuertes dentro de la universidad en ese momento. En movimientos del 73, incluso los tecnológicos, la UNAM, muchas universidades, la Universidad de Sinaloa, muchas universidades, la de Guerrero, estaban en grandes movimientos, Chapingo. Quizá era una vida que nos formó en ese momento con mucha ideología. En ese momento yo creo que
pesaba mucho las cuestiones ideológicas. Usted comentaba ahorita las confrontaciones entre Estados Unidos y Rusia. Se manejaba mucho la cuestión capitalista y se manejaba mucho la cuestión comunista. Cuba, en medio también. Cuba como país latino, con mucha identificación en esos momentos de las revoluciones sudamericanas, del Che Guevara, ¿verdad? Que en esos años convulsionados de este tipo nos llevaban a pensamientos muy ideológicos, muy idealistas incluso, más que ideológicos, idealistas, ¿verdad? El querer ser quizá cosas que a lo mejor la realidad no era así. Entonces, la participación en esos movimientos nos forjó mucho. Yo tuve compañeros incluso del otro lado, yo era digamos de la derecha y tenía compañeros radicales de izquierda que hasta la fecha han sido amigos y que nos conocíamos desde antes caminando juntos y luego nos tuvimos que separar un tiempo y ahorita estamos otra vez juntos, ¿verdad? Superamos nuestras cuestiones ideológicas, pero en ese tiempo vivimos muy bonito nuestros ideales. Ahí me tocó como presidente de los alumnos, en ese tiempo un movimiento muy fuerte contra grupos de izquierda muy revolucionarios que traían la influencia de Cuba, que traían la influencia de China, incluso del libro rojo de Mao. A mí me tocó confrontar asambleas como presidente de los alumnos en las cuales tuve que machetearme libros de corte comunista, el libro rojo de Mao, entre otros, ¿verdad? Para poder confrontar y argumentar cuestiones ideológicas de los contrarios y poder convencer. Era tiempo de debate, maestro. Era tiempo de mucho ideas. debate. Era una lucha de ideas. Exactamente, era un idealismo profundo. Oiga, pero qué intenso, porque realmente la vida del estudiante en ese momento era muy intensa, porque no debemos de separar la persona de nuestro cuerpo de ese espíritu. Y realmente en ese tiempo los jóvenes tenían un espíritu de lucha, defendiendo sus banderas, sea la colorada, la verde, pero realmente había un fervor, había pasión en los movimientos ideológicos. Sí, muy bonito en su momento, y le digo, con mucha madurez al final del día, porque tanto ellos como los del otro bando y nosotros al final nos conciliábamos, reconocíamos y reconocíamos los triunfos de ellos a veces, ellos reconocían los de nosotros. A mí me tocó una persona que ahorita está en México, la maestra María Esther Orozco. Me tocó vivirla como alumna ella y como alumno yo, y como líderes los dos. Confrontarla en asambleas era tremendo. Eran las votaciones en ese momento de que perdíamos por un voto, un ir a la huelga o ir a un paro. Era muy bonito, debates muy fuertes, asambleas de 4, 5, 6 horas, debatiendo. Eso forja a la persona, maestro, y le da carácter y le da temple. Creo que sí. Eso es fundamental, ¿verdad? Hoy en día, bueno, pues vivimos tiempos muy diferentes, muy distintos a esas épocas, pero sí realmente esas épocas eran grandes movilizaciones de personas, esos debates en donde se ponía a prueba el conocimiento y la convicción de las personas ante los retos que colocaban en los momentos, las instituciones. Sí. Y eso le sirvió a usted, esa formación le sirvió a usted cuando luego asume la dirección de la... Sí, exacto, sí, exacto. Me sirvió porque pues todo ese bagaje que había yo vivido ya como estudiante me formó una visión de lo que quería hacer de mi facultad, ¿verdad? Como egresado. Y creo que me valió porque
al presentar yo mi plan de trabajo como candidato, me lo aceptó la gente. Incluso el maestro Curiel, me acuerdo que lo arrancó y dijo, te lo voy a estar checando a ver si esto que cumples todo. y al final dije, ay, chéqueme, ¿qué me faltó? Maestro, hoy en día, esa transformación, a usted le tocó como estudiante dar paso y ser testigo de esa transformación de la escuela, tanto en lo físico como en lo académico. Hoy en día la Facultad de Ciencias Químicas muestra en el campus universitario número 2 un panorama muy alentador de innovación, de trabajo, de esfuerzo. ¿Cómo ve hoy en día usted el trabajo que se ha hecho en la No, ahorita para mí la Facultad de Ciencias Químicas pues es una institución ya muy consolidada, ¿verdad? Está conformada primeramente por recursos humanos muy, muy preparados, gente que pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. En aquel tiempo tener un doctor era un lujo, un maestro doctorado. Ahorita, obviamente, la planta docente de la Facultad de Ciencias Químicas pues, está llena de gente muy capacitada, muy preparada, académicamente hablando, ¿verdad? Y científicamente hablando. Oiga, a usted le tocó traer ese camión y cruzar ese camión por la frontera. Hoy cuando caminamos por los pasillos de los laboratorios de la hoy Facultad de Ciencias Químicas, ¿qué sentimientos nacen luego de haber vivido esas experiencias que han influido determinantemente en su vida? Pero ¿qué despierta en el maestro, bueno, en el estudiante, en el maestro, en el universitario? No, pues una sensación muy agradable, muy de mucha satisfacción ver la escuela consolidada, de que la gente que siguió allí ha hecho su trabajo, lo ha hecho bien, ¿verdad? Los directores que han continuado, yo creo que con la camiseta muy puesta. Afortunadamente rompimos en aquel tiempo la regla de que no fueran directores no egresados de la facultad, y yo creo que sí sirvió mucho de que continuáramos siendo directores egresados, porque sentimos lo que vivimos como estudiantes y lo que podemos hacer ya como docentes, ¿verdad? Y como directivos. Yo veo a los jóvenes ahorita, a los directivos que hay ahorita, que fueron muchos de ellos mis alumnos, me recuerdan muy bonito, por cierto, como ellos mismos me cuentan anécdotas que vivieron cuando yo era su director, los detalles de esos, que andar pasando equipo de contrabando y muchas cosas más, andar a mí me tocó como director, pues estaba muy joven, 31 años, me tocó en un movimiento en el que anduve con ellos secuestrando camiones. Me ponía mi pantalón de mezclilla, mis tenis, y parecía estudiante de 5º semestre. Además he sido muy delgadito siempre, entonces me confundía mucho en ese entonces. Oye, y insisto, fundamental en la formación de la persona, el vivir la universidad, sentirla, el no únicamente acudir en un horario, sino poder respirar la universidad, vivirla en sus pasillos, en todas sus expresiones, maestro. Yo creo que en esa medida nosotros vamos a lograr querer y valorar esta gran universidad que tenemos. Exacto. Yo los veo a ustedes, camino por las instalaciones de la universidad, los veo que se respira esa satisfacción, ese deseo, esa identidad. Yo veo todo el mundo, yo tengo un hijo que trabaja en la universidad, yo veo la camiseta que traen puesta siempre. Me da mucho gusto, porque no se ha perdido esa identidad. Al contrario, se ha consolidado más y más y más y más. Y se nutre con la sangre joven de los muchachos que se van incorporando. Sí. Que esa es otra tarea que hay que reconocer de la actual administración, de nuestro rector, el maestro Enrique Ciáñez, quien tiene una confianza muy grande en el talento joven, maestro.
en aprovechar esos talentos de los jóvenes que vienen a enriquecer la vida de la universidad. Sí, el maestro Enrique Siáñez tiene mucho conocimiento de las personas. Él viene de una cultura también del esfuerzo, ¿verdad? Viene de un proceso de formación casi igual, muy parecido al mío. A él le tocaron también movimientos universitarios. Entonces, ese bagaje que trae, entiende muy bien el proceso que debe seguir la universidad. Tiene una visión muy precisa del camino que tiene que andar la universidad. Y yo sé que él, como todos los que conozco de la Facultad de Ciencias Químicas, su visión es muy académica. Su visión es enfocada a elevar siempre el nivel académico de las gentes. Maestro, ya estamos en la recta final de este programa. Me gustaría que nos compartiera alguna reflexión sobre el momento que vive hoy la universidad. Hoy la universidad celebra 60 años de gran trascendencia para la vida de Chihuahua, pero que nos compartiera cómo ve usted en lo general nuestra institución, como en esa trayectoria que en esa apertura usted nos ha compartido el día de hoy. Bueno, se va a resumir de nuevo en la frase que conocemos todos, ¿verdad? Orgulloso de ser UACH, porque yo veo una universidad, como le digo, con gente muy comprometida, estos jóvenes que fueron nuestros alumnos, muy comprometidos y con una gran visión de que han llevado a la universidad a donde debe de estar. Han consolidado, lo vemos, sus programas académicos, han acreditado frente a instituciones de educación superior y certificado dichos programas, ¿verdad? Tienen una planta docente de la más alta calidad, con un gran número de investigadores, de gente muy comprometida, incluso, no nada más, a veces me refiero mucho a las áreas de las ciencias, a las áreas científicas, pero yo veo, si voy a Conta, si voy a Derecho, la identidad que tienen esos maestros, esos alumnos de esas escuelas, ¿verdad? Están muy comprometidos, muy satisfechos de estar estudiando incluso allí y de estar trabajando en la universidad. Yo creo que no hay mayor satisfacción que decir trabajo en la UACH, ¿verdad? Yo creo que no hay mayor satisfacción que decir trabajo en la UACH. Estar trabajando en la UACH para mí es lo máximo, en lo personal. Bueno, pues con estos comentarios que coincidimos totalmente con el maestro Santiago Gutiérrez, realmente este sentido de identidad lo construimos todos, cada uno de nosotros con nuestras acciones, con nuestro trabajo y el empeño que pongamos en las tareas que nos encomienda la universidad. Y ciertamente trabajar en la institución más reconocida y más importante del estado de Chihuahua en materia de educación superior, pues nos llena de orgullo, el orgullo de ser UACH, y también esa construcción de identidad, maestro, que a través de ese testimonio que hoy nos da usted, de su vida como universitario, nos comparte. Creemos que en la universidad es una gran familia, a través de la cual pues convivimos, trabajamos, nos enojamos, regresamos y hacemos nuestro mejor esfuerzo. Exacto. Precisamente en la consolidación de esta gran institución que hoy emerge en un Chihuahua muy distinto, maestro, al de aquellos tiempos. Claro. Pero que seguimos. Estamos viviendo el siglo XXI. En todas sus expresiones, maestro. Y nosotros pertenecemos al siglo pasado ya. Al siglo pasado. Oiga, pero con orgullo, porque estos cimientos, claro, como este gran edificio en el cual hoy nos encontramos en la Quinta Gameros, pues son los cimientos realmente de nuestra institución. Y qué bellos cimientos, maestro. Qué bellos cimientos, porque es un honor estar en este día transmitiendo para Radio Universidad este programa Los Fundadores en el marco del 60º aniversario,
en un recinto, maestro, que la verdad es que pocas personas tienen esa gran honor y gran satisfacción de poder estar en este momento y sobre todo poder compartir con usted, maestro. No tenía el gusto de conocerlo, pero en persona, pero coincidir con personas tan comprometidas con su institución, aún cuando pues ya hoy en día tiene otras tareas, y lo volvemos a comentar. El maestro Santiago Gutiérrez es director del CECIT número 6, plantel Chihuahua, a quien enviamos un caluroso saludo, maestro, porque realmente esta institución tiene un universitario de lujo en su dirección, muy comprometido, y sobre todo pues ese reconocimiento de la universidad a haber compartido con nosotros sus experiencias de vida y sobre todo con todo el auditorio que nos escucha, maestro, este día, y recordarle también que este material de video usted puede disponer a través de la magia del internet en el canal Watch Video. Usted puede acceder a él y poder disfrutar, porque realmente estas charlas son un disfrute. Es disfrutar de poder conversar con ustedes, maestro, estas experiencias que realmente nos hacen ser más convencidos y más orgullosos de ser Watch. Siempre forjados en la Watch y formados en la Watch. Maestro, un gran abrazo, nuestro agradecimiento. Igualmente, felicitar a la Universidad Autónoma de Chihuahua, como siempre, está en mi corazón. Muchas gracias por haberme invitado. Gracias, maestro. Bueno, pues ya usted fue testigo de esta entrevista con el maestro Santiago Gutiérrez Torres, director de la Facultad de Ciencias Químicas, delegado fundador del SPAWACH, secretario administrativo de la Facultad de Ciencias Químicas de nuestra universidad, director interino allá del periodo 1981-1982, director electo de la Facultad de Ciencias Químicas para el periodo 1982-1985, jefe del programa de educación continua de la Dirección de Extensión y Difusión Cultural de la universidad, jefe del departamento administrativo de la Dirección de Extensión y Difusión Cultural de nuestra universidad, director administrativo del Instituto Chihuahuense de la Cultura, maestro del Colegio de Bachilleres. Bueno, pues una amplia trayectoria, maestro, pero sobre todo el gran gusto de saludar al amigo, maestro, al amigo y al universitario comprometido con su institución. Muchas gracias, maestro, de nueva cuenta, y bueno, pues los invitamos a seguir este programa, Los Fundadores.